Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de mecánica de sólidos. Vamos a tratar una manera de expresar analíticamente un vector tipo fuerza. En lo que hemos visto hasta el momento, la suma vectorial está definida. Sin embargo, la obtención de esa fuerza resultante, siendo un vector fuerza obviamente, es un proceso un tanto complicado porque implica netamente una solución gráfica. La pregunta es, ¿sería posible representar un vector de forma tal que yo pudiese escribirlo o representarlo y a su vez poder operar con él? Es decir, que yo lo pueda sumar, lo pueda restar, pueda multiplicarlo, etcétera. La respuesta es sí. Y la forma como yo puedo representar ese vector de manera tal que yo lo pueda escribir, o sea, lo que denominamos una forma analítica, consiste en utilizar sus componentes rectangulares. La utilización de estos componentes rectangulares como forma de representación de un vector se conoce como representación cartesiana de un vector. A ver, nosotros tenemos nuestro vector resultante y si lo descomponemos en unas direcciones que sean mutuamente perpendiculares, resulta que, por lo menos, el teorema del coseno se vuelve muy simple. ¿Por qué? Del teorema del coseno aquí extraeríamos que la resultante o la magnitud de la resultante al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de las magnitudes de las componentes menos dos veces la magnitud de las componentes multiplicado por el ángulo que forman estas dos componentes, multiplicado por el coseno de 90 grados. El coseno de 90 grados es cero, entonces este término se podría cancelar, se podría omitir y finalmente esta fuerza resultante, o más bien la magnitud de la resultante elevada al cuadrado, sería igual a la suma de los cuadrados de las magnitudes de las componentes rectangulares fx y fy. Esto es lo que nosotros normalmente conocemos como el teorema de Pitágoras. Entonces, la magnitud de la resultante será igual a la raíz cuadrada de las magnitudes o de la suma de los cuadrados de las magnitudes de las componentes rectangulares fx y fy. También podríamos encontrar el ángulo θ que me da la dirección del vector fuerza resultante, que sería simple y sencillamente lo podríamos obtener haciendo una función tangente inversa entre la componente fy y fx. Se guardaría esta relación en un sistema de descomposición en el cual las componentes o las direcciones sean mutuamente perpendiculares. Fx sería igual a F, la fuerza resultante, multiplicado por el coseno del ángulo θ, y Fy sería igual a F, la resultante, multiplicado por el seno del ángulo θ. Ahora, supongamos que en este sistema que tiene sus direcciones perpendiculares X y Y, yo voy a expresar las fuerzas componentes de la siguiente manera. Vamos a identificar lo que se conoce como una base vectorial. Esa base vectorial está formada, en este caso, por dos vectores de magnitud 1, se conoce como vectores unitarios. El vector unitario en la dirección X se denomina el vector Y.
y el vector unitario en la dirección Y se denomina vector J. Con estos vectores, ¿yo qué podría hacer? Las componentes rectangulares de la fuerza podrían expresarse como un producto entre la magnitud de la componente en la dirección X multiplicado por el vector unitario Y. O sea, si la componente en X tiene una magnitud de fx, el vector componente de fx o f sub x se podría representar como la magnitud del vector fx, f sub x, multiplicado por el vector unitario y. Y la componente en y, a su vez, se podría representar como la magnitud del componente o la magnitud de la componente en la dirección y multiplicado por el vector unitario j. Vector componente en la dirección y, ¿no? Igual a la magnitud en la dirección y o la componente en la dirección y multiplicado por el vector unitario j. Y al final nosotros sabemos que, pues si estas son las componentes, en este caso rectangulares, la suma del vector fx o f sub x y el vector f sub y, ¿qué me debe dar? Me debe dar el vector resultante f. Así pues, este vector f puede representarse como la magnitud de la componente en la dirección x multiplicado por un vector unitario y más la magnitud de la componente en la dirección y multiplicado por el vector unitario j. Así como tenemos acá, entonces estamos haciendo una representación cartesiana del vector f, del vector fuerza f. Y de esta manera yo puedo operar con él de forma analítica. ¿Cómo? Supongamos que yo tengo varias fuerzas que actúan sobre una partícula. Entonces sabemos que la suma vectorial de esas tres fuerzas P, Q y S me debe dar una resultante R. Esa resultante R yo la podría representar de forma cartesiana como la magnitud de la componente en X de la resultante multiplicado por el vector unitario Y más la magnitud de la componente en Y de la resultante multiplicado por el vector unitario J. Pero observemos que esta expresión vectorial yo la podría representar expresando cada uno de los vectores sumando en sus representaciones cartesianas, es decir, una representación cartesiana para el vector P, P sub X en la dirección Y más P sub Y en la dirección J. Una representación cartesiana para el vector unitario Q, la magnitud de la componente en la dirección X, Q sub X, multiplicado por el vector unitario Y, más la magnitud de la componente en la dirección Y, Q sub Y, multiplicado por el vector unitario J. Y también lo mismo para el vector Z. Z en forma cartesiana sería S sub X, magnitud de la componente en la dirección X del vector S multiplicado por el vector unitario Y, más la magnitud de la componente del vector S en la dirección Y multiplicado por el vector unitario J. Observemos que todo lo que son términos que multipliquen al vector unitario y, pues yo los podría factorizar. Y tenemos aquí una expresión en donde estamos sumando las correspondientes magnitudes de las componentes en la dirección X. Y esa suma acompaña al vector unitario y. Y aquí hacemos una suma de las componentes a lo largo de la dirección Y para cada uno de los vectores. Y esa suma acompaña al vector unitario J. Así pues, observemos que al hacer una igualdad, ¿cierto? Entre o a partir de la expresión inicial en donde tenemos esta ecuación vectorial, la resultante va a ser igual a esta expresión. Y de ahí entonces igualamos
pues lo que tengo en y a este lado, que sería la resultante en x, ¿a qué va a ser igual? Pues a la suma de las magnitudes de las componentes de cada vector en la dirección x. Y la reacción en y, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la suma de las componentes en la dirección y de cada uno de los vectores que nosotros vamos a sumar. Matemáticamente, esto lo estamos expresando de esta forma. La reacción en x es igual a la sumatoria de las fuerzas en la dirección x y la resultante en y va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en la dirección y. Como aplicación de lo que acabamos de ver, resolvamos el ejercicio 223 del libro de Byron Johnston. Dice así: determine las componentes x y y de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura. Tenemos como una argolla a la cual le aplicamos estas fuerzas y la idea es encontrar las componentes de cada fuerza, hacer una descomposición de cada una de estas fuerzas a lo largo de las direcciones x y y. Bueno, esto pues es, digamos, relativamente simple. La fuerza 1, que sería la fuerza de 60 libras, ¿cómo la podría yo representar en componentes x y y o en expresión cartesiana y j? Pues sería igual a 60 multiplicado por el coseno de 25 grados. Eso sería la componente en la dirección x, o sea, acompaña al vector unitario y. Más 60 multiplicado por, y en la dirección y, sería la componente seno de 25 grados, 60 seno de 25 grados en la dirección j. La fuerza 2 es la fuerza de 40 libras. Entonces, en la dirección x vamos a tener 40 multiplicado por el coseno de 60 grados en la dirección y menos la dirección hacia abajo en y es negativa, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que un signo negativo, un sentido negativo, sería igual a menos 40 seno de 60 grados en la dirección j. Y finalmente la fuerza F3 es la fuerza de 50 libras. Esta fuerza expresada en sus componentes cartesianas sería igual a menos, la dirección x sería negativa menos 50 seno de 50 grados, o sea, cateto opuesto acá, seno de 50 grados, en la dirección y menos 50 coseno de 50 grados en la dirección j. Ahora, explotemos un poquito más este ejercicio. Vamos a encontrar la resultante. Vamos a encontrar la resultante de ese sistema de tres fuerzas que se está aplicando sobre la argolla. Simple y sencillamente haremos la suma de las tres fuerzas, la fuerza F1, la fuerza F2 y la fuerza F3. Bueno, acá tenemos ya las expresiones calculadas, o sea, lo que corresponde a, en este caso, por ejemplo, 60 coseno de 25 grados, que me da 54.38, y 60 seno de 25 grados, que me da 25.36. Esto por la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Entonces, al final, esta fuerza F, pues sería la suma de estos tres vectores. Estos tres vectores los puedo escribir en sus expresiones cartesianas y j, y sumarlos en qué consistirá. Pues consistirá en hacer la suma de todo lo que acompaña, en este caso, el vector unitario y, 54.38 más 20.00 menos 38.30, lo que me da 22.22 en la dirección y 25.36 en la dirección j, menos 34.64 menos 32.13 me da menos 32.92 en la dirección j. Y esta sería entonces la expresión para
la fuerza resultante que se establece a partir de la aplicación de estas tres fuerzas sobre la argolla. La representación cartesiana de un vector puede también extenderse a los casos en los cuales el vector fuerza no se aplique en un plano, en el caso anterior el plano XY, sino que el vector fuerza implique orientaciones que lo llevarían o que uno podría considerar que se aplica en el espacio, se está aplicando en una dirección que se define en las coordenadas 3D, en las coordenadas espaciales. Bueno, de todas maneras, el vector F, vector resultante, podría descomponerse a lo largo de unas componentes rectangulares, o sea, en este caso, las direcciones X, Y y Z. Y acá, por ejemplo, observemos que para el caso de este vector F, yo podría encontrar una componente en la dirección Y que sería igual a F multiplicado por el coseno de este ángulo, ¿sí? Y podría encontrar una componente que la vamos a llamar horizontal, que sería F multiplicado por el seno de este ángulo. Pero a su vez, esta componente FH, esta componente que está acá, que está sobre el plano XZ, ¿no? Es como una proyección, como la sombra de este vector F sobre este plano XZ. Entonces yo también lo podría a su vez descomponer en una componente fx y en una componente fz, ¿sí? Conociendo un ángulo que me definen aquí como phi, pero de todas maneras es prácticamente muy fácil de descomponer o de determinar esta componente en x y en z. Entonces observemos que finalmente un vector en el espacio, un vector f en el espacio, tiene una magnitud que es como una extensión del teorema de Pitágoras. Sería la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes. Y bueno, hallándole la raíz cuadrada para encontrar la magnitud de esa fuerza resultante. Este vector f, para definirlo en coordenadas cartesianas, yo requiero conocer unos ángulos, pero observemos que esos ángulos son θ x, donde θx es el ángulo que forma f con su componente en x, θy, que es el ángulo que forma f con su componente en la dirección y θz, que es el ángulo que forma f con su componente en la dirección z. Y en general, dado que aquí se forma como una especie de cajón, ¿cierto? Como una caja en la cual f sería como una diagonal, yo podría encontrar la componente en la dirección x, por ejemplo, como f multiplicado por el coseno del ángulo θx, la componente en y, que sería f multiplicado por el coseno del ángulo θy, y la componente en z, que sería igual a f multiplicado por el coseno de θ sub z. Ahora, yo podría hacer la representación cartesiana de ese vector en tres dimensiones. ¿Cómo lo haría? Pues yo sé básicamente que f sería igual a la suma de la componente en la dirección x, pero la componente en la dirección x va a ser igual a fx multiplicado la magnitud en la dirección en la dirección x
de la componente en X multiplicado por el vector unitario Y, más la magnitud de la componente de la dirección Y multiplicado por la dirección J, y va a haber un tercer vector unitario que me forma la base ortogonal para el caso de 3 dimensiones, y es el vector unitario K. Ese vector unitario K va a ser multiplicado por la magnitud de la fuerza en la dirección Z. Bueno, de la componente de la fuerza en la dirección Z. Bueno, de lo que veíamos en la diapositiva anterior, yo puedo decir que fx es igual a f por el coseno de teta x. Fy es igual a f multiplicado por el coseno de teta y. Y fz es igual a f multiplicado por el coseno de teta sub z. Yo podría aquí factorizar la resultante o la magnitud de la resultante y me queda f multiplicado por coseno de teta x en la dirección y más coseno de teta y en la dirección j más coseno de teta z en la dirección k. Observemos que esto es un vector. Este vector lo vamos a llamar vector unitario director. Director porque me define la dirección de la fuerza. Y unitario porque tiene una norma igual a 1, o sea, la magnitud de este vector unitario, dado que los vectores I, J, K tienen una norma de 1 o una magnitud de 1, la magnitud de este vector director también va a ser 1. Lo vamos a llamar lambda. Entonces el vector unitario lambda es igual a, o más bien, el vector f es igual a la magnitud de f multiplicado por el vector unitario lambda o el vector director. Y se debe cumplir entonces que la norma del vector lambda debe ser igual a 1. Ahora, ¿cómo vamos a operar? ¿Cuál es la operatoria en este caso? Si yo tengo una fuerza en 3 dimensiones, yo debo identificar un punto inicial y un punto final y definir un segmento de recta que vamos a llamar MN. Este segmento de recta MN yo lo podría representar como un vector que va a tener una coordenada d sub x, que será como el desplazamiento o lo que digamos recorre el vector en la dirección x, que sería la resta de la coordenada x al final menos la coordenada y x al final, x2 menos x1. La coordenada x2 es la coordenada x al final, la coordenada x1 es la coordenada x al inicio, la coordenada inicial. Más dy, que sería lo que recorre el vector en la dirección y, que sería igual a la coordenada y final menos la coordenada y inicial. Eso sería dy. Más dz, que digamos se toma de la misma manera lo que recorre el vector en la dirección z. O sea, z2 final menos z1 inicial. Este vector mn yo lo debo normalizar. El que yo lo normalice implica encontrar el vector lambda director que hablábamos ahorita. ¿Cómo yo normalizo ese vector? Simple y sencillamente tomo el vector mn, que ya lo obtengo de las diferencias de coordenadas, y lo divido entre su norma. Así es como yo normalizo un vector. Entonces el vector lambda director, lambda unitario, sería igual al vector mn, ¿cierto? De x en la dirección y más de y en la dirección j más de z en la dirección k, pero dividido, o en este caso pues multiplicado por 1 sobre d, donde d es la norma del vector mn, o sea, la magnitud del vector mn. Finalmente, entonces, cuando yo tenga los vectores expresados en forma cartesiana,
en las direcciones I, J, K, o sea, en el espacio en 3 dimensiones, pues entonces yo puedo hacer una sumatoria de las fuerzas y encontrar una resultante de la misma manera que lo hicimos ahorita. Finalmente, entonces esa resultante tendrá una componente en la dirección X, en la dirección Y, más una componente en la dirección Y, en la dirección J, más una componente en la dirección Z, multiplicando el vector unitario K. Y eso debe ser igual a la sumatoria de las componentes de las fuerzas en la dirección X, que acompañan al vector unitario Y, más la sumatoria de las componentes en la dirección Y de las fuerzas que acompañan al vector unitario J, más la sumatoria de las componentes de las fuerzas en la dirección Z, y eso debe acompañar a el vector unitario K. Y así entonces se establece una igualdad similar a la que veíamos ahorita para el caso de una fuerza expresado en componentes rectangulares o en forma cartesiana. Como ejemplo de lo que acabamos de mostrar, vamos a resolver el problema 289 del libro de Byron Johnston. Dice así: si se sabe que la tensión en el cable AB es de 1525 newton, determine las componentes de la fuerza ejercida sobre la placa B. Bueno, tenemos un cable que va de entre los puntos A y B. Vamos a suponer, por las características de tensión del cable, que la fuerza a lo largo del cable, en este caso, se aplica en el punto B y va de B hacia A. O sea, tenemos un segmento de recta que lo quiero representar con un vector, pero ese vector va de B hacia A. Bueno, lo mejor es tener determinada las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B. Las coordenadas del punto ¿a qué serían igual? Bueno, A está sobre el plano YZ. Entonces, en la dirección X tendrá un valor de 0, ¿cierto? Este punto en términos de coordenadas. En la dirección Y tendrá un valor de 600 y en la dirección Z tendrá un valor de 360. El punto B, como está sobre el eje X, en la dirección X, pues tiene un valor de 900 milímetros en este caso. En Y tiene un valor de 0, está sobre el eje X, y en Z también tiene un valor de 0, está sobre el eje X. Quiero ver esto en términos de un vector que vaya de B a A. Para ello, debo hacer la resta de las coordenadas final menos inicial, o sea, A menos B. Entonces yo tengo A, que la primera coordenada 0 menos 900 me da menos 900. 600 menos 0 me da 600 y 360 menos 0 me da 360. Este vector, menos 900 en la dirección Y, más 600 en la dirección J, más 360 en la dirección K, quiero representarlo con un vector unitario director lambda. ¿Cómo obtengo yo ese vector unitario director? La idea es este vector dividirlo, o más bien, no me gusta decir dividirlo porque la división vectorial no está definida, sino multiplicarlo por 1 sobre la norma, ¿sí? Entonces voy a multiplicar este vector por 1 sobre la norma, que sería la raíz cuadrada de menos 900 al cuadrado, más 600 al cuadrado, más 360 al cuadrado. Haciendo acá las operaciones me da un vector lambda unitario menos 0.8018 en la dirección Y, más 0.5345 en la dirección J, más 0.2673 en la dirección K. Finalmente, la fuerza FB como vector se puede representar en forma cartesiana como el producto de la magnitud de la fuerza, 1425 newtons, multiplicado por el vector lambda unitario. Haciendo aquí las operaciones, entonces me queda un vector F de
menos 1142.5 en la dirección I, más 761.7 en la dirección J, más 380.8 en la dirección K, y es un vector fuerza, o sea que tiene unidades de fuerza, de Newton en este caso. Los invito a comprobar que este vector lambda unitario tiene una norma igual a 1. Compruébenlo, por favor.